grabar en la nube. Les decía entonces, esta es nuestra última clase, vamos a desarrollar un poco de superficies, una idea general, porque de mucha utilidad en análisis matemático 2. En análisis 2 ustedes van a trabajar igual que en análisis 1 con límite, derivada e integral. Con la diferencia que todo este recorrido de funciones, límites, derivadas e integrales lo van a hacer con más de una variable, o sea, más de dos variables. O sea, z en función de x e y o x en función de z e y. O sea que van a pasar del plano al espacio y van a tener que poder interpretar el espacio, así como les costó ver recta y plano. También existen superficies en el espacio, además del plano, todas las superficies que ustedes conocen. Hemos visto las cónicas y a partir de las cónicas, de esa superficie cónica, hemos definido entonces la circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Pero hay muchas otras superficies como la esfera, que ustedes conocen, el elipsoide, la guinda, como le llamamos la pelota de rugby, la montura de un caballo, un hiperboloide parabólico, elipsoide, el paraboloide que ustedes conocen, que son las antenas del DirecTV, las antenas de videocable, todas esas parabólicas que permiten, como hemos dicho en física, emitir señales o recibir señales. Donde está el satélite hay una que es la que envía la señal y ustedes con su receptor, con su pantalla parabólica receptora, reciben la señal de videocable, de lo que fuere, ¿no? De transmisiones de comunicación de todo tipo, ¿no? Tanto en audio como audio y video. Todas esas superficies, si bien nosotros la vamos a ver rápidamente y a través de ecuaciones en geometría, ustedes lo van a trabajar a través del análisis matemático, como han visto funciones, repito, límite, derivadas e integrales, pero con más de dos variables, o sea, puede haber más aún de 2, 3, 4, 5, no tendrá una interpretación gráfica, pero sí van a tener algebraicamente la posibilidad de trabajarlas y desarrollar más, van a haber ecuaciones diferenciales, que es ecuaciones que les permiten trabajar con una función y con sus derivadas. Cosa que ya hemos hecho, lo que pasa es que no lo hemos tratado desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque nosotros en una ecuación ponemos la posición, la velocidad y la aceleración. La velocidad es la derivada del espacio respecto del tiempo y la aceleración es la derivada de la velocidad, o sea, la derivada segunda del espacio respecto del tiempo dos veces. En una ecuación tan sencilla como han visto ustedes, que la posición x es igual a x sub 0 más b sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, la velocidad es la derivada del espacio respecto del tiempo. Y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero a su vez la derivada de la velocidad es la derivada del espacio respecto del tiempo. Entonces ya pasamos a tener la derivada de x respecto de t más un medio de la derivada segunda de x respecto del tiempo dos veces. Porque si volvemos a derivar la velocidad vamos a tener, si derivamos la velocidad vamos a obtener la aceleración. Si derivamos el espacio vamos a obtener la velocidad. Entonces están presentes una variable, su derivada y su derivada segunda. Entonces van a tener otro formato, van a ver ecuaciones diferenciales y van a ver que la cosa se complica un poquito más. Por eso hay que tener bien en claro el análisis matemático 1 y muy en claro el concepto gráfico, muy claro el gráfico para poder interpretar qué es lo que están buscando cuando aplican un límite de x que tiende a un número, de y que tiende a un número, de z que tiende al mismo tiempo. Entonces, la cosa se va a complejizar bastante. Por eso hay que estar bien seguro de lo que uno aprende en geometría y análisis, para que en segundo año les sea más sencillo interpretar el análisis matemático
Bien. Y la última unidad es números complejos. Pero los números complejos solamente son para los alumnos de electromecánica y de electrónica, o sea, son para todos ustedes, para civiles, electrónicos y electromecánica, pero son de mayor importancia para los electrónicos y los electromecánicos en función de que después lo van a utilizar a los números complejos como variables eléctricas. Entonces, como no vamos a tener tiempo de desarrollar, generalmente esa unidad casi no llegamos, damos una sola clase a veces, yo les voy a pasar por el WhatsApp. Tengo abierto el WhatsApp. Y yo les voy a pasar un apunte que está en, vamos a ver si está en descargas, ahí está, apunte de números complejos. Entonces acá yo les voy a apuntar un documento desde las descargas, apunte de complejos. Ahí está. Son 57 páginas. Al grupo de electrónica lo mismo, le vamos a adjuntar un documento que es el apunte de complejos. Y a civil también le vamos a pasar ese apunte. Profe, señora. disculpe la molestia. ¿Ya sabe cómo hacer los casos esos de tener todo promocionado y en un solo parcial un 5, por ejemplo, teórico? Vamos, si se sabe, sí se sabe. Cada profesor va a evaluar en función de las notas y de cada alumno, y eso va a ser más bien personal, ¿no? O sea, supongamos que el promedio le da, aunque tenga un 5, bueno, ya va a depender del docente que quiera hacerle valer la promoción. Pero hay que analizar caso por caso. No se puede generalizar. Por ejemplo, yo abro el Zoom y veo quiénes están, ¿no? Joana, Balbuena, Jorge, Ignacio, Vergara. Y algunos los ubico porque participan o no participan, y de hecho hay algunos registros de clases que tienen vedelía, ¿no? Que ellos ingresan y toman el listado de los que están asistiendo a una clase, que esto hubo, sin que ustedes se dieran cuenta, a veces al principio se notaba, después no, que los BDLs tomaban asistencia, tanto, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre, Araceli o Enzo, entraban y tomaban asistencia. Entonces, por ejemplo, eso es uno de los requisitos. Es decir, el profe va a pedir al BDL, le va a pedir, a ver, che, en álgebra de electrónica, buscame a fulanito. ¿Cómo es el ausentismo? O sea, estuvo presente en un porcentaje de clase, bueno, eso ayuda. Ahora sí, el BDL me dice, mira, este chico, Saúl Murucci, que lo tengo ahí a Saúl, lo he visto siempre, pero pongamos hipotéticamente, que tiene de un 10 a un 15% de asistencia y está pidiendo que le promocione porque le falta una nota, probablemente no vaya a ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Va a depender un poco de esto de la presencia, de la participación en clase, que no es mucha, ustedes no participan en general, son muy pocos los que preguntan. De eso depende un poco la nota. Y del promedio. Profe, ¿y esto cuando usted cuando usted ve cada caso y avisa para quiénes pueden promocionar y quiénes no? Nosotros terminemos de evaluar y tengamos todas las notas de todos los parciales y o los recuperatorios, en el definitivo, allí cada alumno, cuando yo le envíe el resumen de todas las notas, en general a todos los alumnos, cada alumno se encargará de pedir particularmente, se revea su situación. No es que yo voy a tomar de oficio y voy a decir a este lo promociono, a este no, a este sí, y me voy a poner a averiguar, no.
habrá que, eso ya sería una tarea de ustedes, mandar un WhatsApp, decir, profe, mire mi situación, yo necesitaría tal y tal cosa. E inclusive hasta se puede tomar, como ha dicho algún profesor en la reunión, la posibilidad de decir, bueno, yo le voy a dar la posibilidad, pero en febrero le voy a tomar este tema que no lo dio, no lo estudió bien. O no tiene la nota o todavía le falta para promocionar. Bien, ¿Estamos de profe, acuerdo? gracias. Eso va a depender de cada uno de los profes, de cada una de las situaciones particulares que tendrán que ver ustedes con cada uno de los profes. ¿Estamos de acuerdo? Con el titular. O sea, no me puedo venir el JTP, che, ahí me habló Julieta y quiere que... No. Que Julieta se comunique con el titular de cada una de las asignaturas y que lo arregle con el titular, que es el encargado en definitiva de hacer el cierre. Él se encargará de preguntarle a los JTP, y si un JTP se niega y dice no, conmigo no porque fue un desastre, conmigo no porque no me presentó la carpeta, no me presentó, o por ejemplo en física no me hizo el laboratorio correctamente. Si bien la decisión la tomo yo o la toma el titular, tienen que ver también todos los actores. ¿Qué son todos los actores? Jefe de trabajos prácticos, o sea, lo que llamamos JTP, laboratorio en el caso de física y química, BDL en el caso de la asistencia, e inclusive cosas que pueden argumentar ustedes y bueno, mire, profe, acá le mando un certificado médico, estuve con COVID, o mi mamá o mi papá, o estuve internado, o no tuve internet, o bueno, cosas que a veces ocurren, decir, mire, profe, yo justo este parcial no lo pude aprobar y yo había estudiado porque justo estuve internado mi papá, mi mamá, mi hermano, y hay un justificativo médico, donde todos somos medianamente responsables, los alumnos, digo, en el manejo de esta información, y el docente obviamente tiene que contemplar los casos particulares. Pero como les digo, son casos particulares. Bueno, eso es todo. Pero se tiene que cerrar y una vez que se cierren todas las notas y yo le haga y les pase la planilla general con todas las notas, ahí cada uno va a ver su situación. Bien. Han recibido los 3 grupos el apunte de números complejos. Lo podemos socializar un par de segunditos acá. Yo voy a compartir pantalla. Y vamos a abrirlo al apunte. ¿A dónde está? Ahí está. Creo que lo están viendo. Es un apunte de la universidad, de UNAM, UNICAM. Yo lo revisé, está bastante bien. Entonces ahí tiene introducción, tabla de contenido, las potencias de I, forma binómica del número complejo. Y ustedes esto lo tienen que leer para el final. No tiene práctica, ustedes van a hacer una lectura y esta unidad les puede tocar en un final. Bueno, ahí está la explicación de los conjuntos de números naturales, enteros, racionales, reales, hasta que llegamos a la ecuación de que x cuadrado igual a menos 1. No se puede, entonces aparece la definición del número imaginario I y ahí aparecen los números imaginarios. Las potencias de I, hay ejemplos de los que ustedes ya han participado, que cuando tenemos la solución de una ecuación cuadrática y dentro de la raíz nos da negativo, no tenía solución y nosotros decíamos en el campo de los números reales. Pero ahora sí, la raíz de menos 36 es la raíz de 36, que es 6, y la raíz de menos 1 es I, entonces le va a quedar más menos 3i, en este caso simplificando el 6 con el 2, obviamente, les queda ese resumen que está ahí abajo de menos 4 más menos 3i. Bueno, esto lo van a leer con tiempo, lo van a ir revisando cómo se los representa en el plano, igual que en el eje de las X van a ir los números reales, en el eje de las Y van a ir los números imaginarios. Todo eso va a ser un número complejo A más BI. Tiene su representación gráfica y se le puede asociar un vector, de tal forma que la suma de vectores es igual que la suma de números complejos. O sea que el que sabe sumar vectores va a saber sumar números complejos.
Después van a ver suma, resta, producto de números complejos, cociente de números complejos, potencia, forma polar de un número complejo, forma trigonométrica de un número complejo, un resumen, cómo pasar de binómica a polar y de polar a binómica, eso está en la calculadora también. Algunas calculadoras lo traen, no todas. ¿Qué más? O sea, hay calculadoras que traen como modo números complejos y pueden trabajar. Producto en forma polar, división en forma polar, potencia en forma polar, raíz enésima de un número complejo, y con eso termina, con la raíz enésima. Después tiene ejercicios. O sea, ahí van a ver ustedes que estos ejercicios de sumas y restas se pueden graficar perfectamente como suma de vectores. Ahí tienen toda la parte práctica desarrollada, o sea que es como si estuvieran en clase, nada más que ustedes van a ir viendo uno por uno cómo se va analizando eso. Bien, esto que les acabo de dejar yo, todo esto es toda la parte práctica, o sea que tienen la mitad de teoría y la otra mitad de práctica. Esto entra en el programa de álgebra y esto es posible que se tome en un final. Bien, entonces dice, bueno, pero no lo dio. No. Acá hay un reglamento de estudio. El reglamento de estudio dice que, o mejor dicho, lo que hacemos nosotros es, cada vez que se rinde un final, se rinde al programa completo. Entonces el alumno dice, profe, este tema usted no lo dio en clase. La ley es que usted tiene que rendir todo el programa. Pero ¿qué es lo que hacemos los docentes? Los alumnos que cursaron este año, entre los turnos del año que viene, ¿sí? Cuando van a rendir, uno sabe qué dio el año pasado y qué no. Entonces, le toma lo que dio, lo que no dio no lo toma. Pero si dejan pasar un año y ya perdieron ese tiempo, el profesor no se puede estar acordando del año pasado qué cosa dio y qué no dio. Esto le hablo en todas las materias. Por lo tanto, la ley dice que usted se presenta a un final, hay un programa aprobado y usted tiene que estudiar todo el programa. Se haya dictado o no se haya dictado. Esto es ley. Lo pueden averiguar ustedes en el centro de estudiantes, en la SAE, y van a ver que esto es así, no les estoy inventando nada. Esto fue así toda la vida. Pero nosotros tenemos esta suerte de favoritismo en que terminaron de cursar, entonces los próximos turnos que hay desde ahora, diciembre, hasta diciembre del año que viene, noviembre del año que viene, les mantenemos en tomarles lo que se dio en el año realmente. Pasado ese tiempo, después ya no hay queja. O sea, les toca, porque a veces hacemos sorteo, les tocó la unidad número 13, la unidad 7, la 8, la que sea, y dice, bueno, usted tiene que rendir esas unidades. No puede decir, no, pasa, profe, que yo en ese momento estuve enfermo, no la vi, la materia, en ese momento el profesor no la dio, no sé. No hay excusa. Si uno se prepara para un final, tiene que estudiar todo el programa. Bien. Ya tenemos entonces resuelta esa parte de la última unidad, que es la unidad de números complejos. A través del grupo les he pasado ese apunte. Lo que no significa que es ese apunte el obligatorio. Si alguno tiene un libro, como el mismo libro de Pastorelli y Bardanega, el de COSAC, el que usamos para la cátedra, si ustedes observan en él, aquellos que lo tienen digitalizado al libro, van a ver que en algún lado, capítulo número 11, es el último capítulo que figura ahí. Bueno, se me va a desarmar el libro. Lo muestro en la cámara. Ahí al final dice complejos. Y continúa el índice con todo ese temario. Es la última unidad del libro. O sea que aquellos que tienen digitalizado este libro, lo estudian de este libro. Aquellos que no tienen el libro, pueden estudiar del apunte que les pasé yo recién. O si tienen otro libro, o deciden ir a prepararse un profesor particular, y ese, o un primo le dice, mira, acá tengo un libro, el Crazy u otros autores, y dicen, indicaron, mira, acá están números complejos,
pueden estudiar del Di Caro, del Di Pietro, de el libro que tengan en todos lados, los números complejos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Punto número... La unidad anterior es superficies, que es lo que vamos a tratar de desarrollar ahora, una idea somera de las superficies. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros ahora vamos a tener funciones de más de 2 variables. Que no es ninguna novedad porque ustedes ya tuvieron acá mismo en álgebra, hemos desarrollado no veo el margen. Hemos desarrollado superficies. ¿Por qué? Porque hemos visto el plano, por ejemplo, la recta en el espacio. Entonces, vamos a hablar de las superficies en general como funciones de x y z, si se quiere, igualadas a cero, ¿no? Como ecuaciones generales. Recordamos que hemos visto a x más b por y más c por z más d igual a 0, y esto era la ecuación de un plano, o sea que ya tenemos la idea de una superficie en el espacio. Y ya sabemos que ese plano tiene un vector normal, ABC, sabemos que podemos encontrar las trazas, las intersecciones de ese plano con los planos coordenados. Hemos visto recta en el espacio, no como una sola ecuación, sino como las ecuaciones simétricas, las ecuaciones, o sí como una sola ecuación, diciendo que x y z es igual a x sub 1, es igual a x sub 1, y sub 1, z sub 1, más lambda por d1, d2 y d3, o sea, la ecuación paramétrica de una recta, que no es una superficie, obviamente, pero a través de la recta veíamos planos proyectantes. O sea, una recta en el espacio tenía planos que eran perpendiculares a los planos coordenados. Entonces, vuelvo a decir, una función de x y z me define una superficie que puedo graficar. Pero después tenemos, o van a tener ustedes, ecuaciones con más variables en el resto de la carrera, que van a representar algo, como en química, una tabla periódica que es tridimensional, eso ya lo han visto ustedes en química, o en física o en cualquier materia, en termodinámica, en estabilidad, van a ver fórmulas donde hay un montón de variables. En economía hay un montón de variables. Bueno, allí se va a ir trabajando por variable y a veces van a dejar constante una y van a hacer variar otras, y así se maneja la economía y se manejan muchas variables físicas. Por ejemplo, van a querer calcular un transformador y en el transformador van a tener que regular el campo magnético, la corriente eléctrica, la tensión, la potencia, la frecuencia. Hay un montón de variables, pero algunas las tenemos fijas. Digamos, la frecuencia nuestra es de 50 Hz. La tensión que yo voy a trabajar es de 220 y lo voy a transformar en 13.200. Bueno, listo. Entonces, lo que me va a quedar por variar va a ser la corriente eléctrica, el campo magnético dentro del transformador, la sección del conductor, si va a ser un conductor finito, más grueso, las dimensiones. Se vayan acostumbrándose que para hacer cálculo hay muchas variables, aplicables a miles de cosas. Entonces, no es solamente la matemática, sino que usamos como herramienta la matemática para todas esas materias y en algunos casos vamos trabajando con constantes. Estamos yendo, lo dejo fijo a esto y muevo lo otro. ¿Qué sé yo? Hasta una persona que hace dieta, una persona que está enferma, el médico viene y dice, le vamos a dar una inyección con esto, le vamos a dar estas pastillas por las dudas, le vamos a dar estas otras pastillas por las dudas. Y al final termina cocinando con 4 o 5 cosas y después cuando se curó no sabe qué es lo que lo curó. ¿Y qué es lo que hace un médico? Dice, primero vamos a administrar esto, vamos a ver si responde o no. Pasaron 2 o 3 días, sigue peor, listo, esto no va, administro esta otra cosa. Lo que estoy queriendo decir es, hay muchas variables y ¿qué hago? Dejo estas constantes y administro una sola droga pensando que la fricción pasa por este lado. Entonces dejo la corriente constante y varío la tensión.
Dejo la tensión y la corriente y varío la resistencia. Y así podemos hablar toda la noche de miles de ejemplos de funciones de varias variables. Ahora, ¿cómo las estudiamos? Ese es el tema. ¿Cómo hago para estudiar una función de varias variables? Entonces, en el gráfico, en este caso en las funciones de x y z, nosotros ya sabemos que trabajamos con el eje x, el eje y el eje z. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y vamos a empezar a analizar las funciones, por ejemplo, con las intersecciones con los planos. O sea, para estudiar una superficie, vamos a poner así, para estudiar una superficie, punto A. Intersecciones. ¿Con quién? Y punto 1 con los planos coordenados. ¿Y cómo es eso con los planos coordenados? Me fijo si la superficie que yo estoy estudiando corta al plano frontal o al plano del piso XY o al plano de perfil y Z. Entonces, al haber imagínense en una esfera que corta este plano. Cuando la corta, ¿qué va a dejar? Va a dejar una circunferencia. O una superficie parabólica, que yo la corto con un plano y va a dejar una línea que es una parábola. Entonces, en las intersecciones con los planos coordenados, ustedes ya saben que tienen para hacer tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Y los tres planos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si voy a estudiar las intersecciones con los planos coordenados, me fijo, ¿qué pasa cuando x vale 0? Y cuando x vale 0, en la ecuación hago 0 la x, y me queda b dice z más d, me queda una recta, ustedes ya lo saben eso. Ahora, si es otra superficie, con otra ecuación no importa. Vamos a hacer la x igual a 0, entonces vamos a tener la intersección de la superficie e intersección ¿con qué plano? Con el plano IZ. Si hacemos y igual a 0, vamos a tener la superficie cómo se intersecta con el plano XZ. Y si hacemos z igual a 0, vamos a tener la intersección de la superficie con el plano XY, o sea, con el piso. Entonces, ¿se puede estudiar la intersección con los planos coordenados? Sí. ¿Se puede estudiar la intersección con los ejes coordenados? Y sí, se puede estudiar con los ejes coordenados. ¿Cómo hacemos? Lo mismo. ¿Cómo hago para saber si corta el eje X o si corta el eje Y o si corta el eje Z? Bueno, si corta el eje X un punto en el eje X, Y vale 0 y Z vale 0. Entonces tengo que tomar de esta forma. Y igual a 0 y Z igual a 0. ¿Qué voy a hacer? La superficie e intersección con el eje X. Si hago y igual a 0 con X igual a 0, voy a hacer la intersección con el eje Z, que es el que falta. ¿Y qué me queda? X igual a 0 y Z igual a 0. ¿Sí? Tengo el X con el Y, el X con el Z. Y el Y con el Z. Y voy a tener la intersección con el eje Y. Para ir sabiendo que esa figura va a cortar a los ejes y a los planos en un punto o en una línea. Esto es una forma de, puedo extender esto y hacerlo con planos paralelos a los planos coordenados. Eso significa que si yo tengo una superficie acá, la voy cortando, la voy seccionando por planos. Esto es lo mismo que en dibujo técnico ustedes hacen vistas, que se llaman, hacen cortes en una pieza y ustedes hacen una vista de ese corte. O sea, un corte para un civil sería tomar una casa y hacerle un corte por la mitad y mostrar qué se ve de un lado o qué se ve del otro. En un carburador, en una pieza, también la seccionamos, hacemos un corte y dibujamos qué se ve. ¿Se entiende eso, no? Esto es en dibujo técnico. Bueno, acá también se podría tomar una función y empezar a cortarla como si la fuéramos fileteando. Entonces, en cada corte voy a tener un dibujo.
Porque si tengo una guinda, imagínense que tengo acá en la mano una pelota de rugby. Y yo la corto con planos paralelos al plano XZ, plano de perfil. Lo corto y me va a quedar una circunferencia. Ahora, a medida que me voy acercando al centro, va a ir creciendo la circunferencia y después va a ir decreciendo hasta la punta. En cambio, si yo esa guinda la corto con un plano horizontal, me va a quedar una elipse. O sea que cortada así me da circunferencia, pero cortada así me da elipses, que son concéntricas. ¿Estamos de acuerdo? Si corto una esfera, por donde la corte voy a obtener una circunferencia, que es como decir a la Tierra, supuesta una esfera, la corto con una línea por el ecuador y tengo un círculo. La corto con una línea por el meridiano de Greenwich y tengo, si lo cortara la Tierra en dos, tendría como dos medias naranjas. La intersección entonces puede ser con los ejes, puede ser con los planos coordenados, pero también puede ser con planos paralelos a los planos coordenados. Otra de las cosas que se estudia, todo esto que estoy diciendo yo es haciendo un poco de historia. Hoy no se estudia así, se va directamente al graficador, que lo vamos a hacer dentro de un rato, y automáticamente vemos qué es lo que se ve. Entonces, si nosotros vamos a estudiar de otra forma, va a ser a través de las simetrías. Y acá vienen dos tipos de simetría. Ustedes conocen, creo yo, dos tipos de simetrías. Tuvieron análisis matemático y vieron función par y función impar. Ambas... ¿Cuando era simétrica con el eje X o con el eje Y? No, vamos de nuevo. Cuando es simétrica con respecto al eje Y, es par. ¿Y la otra? Impar. ¿Cuando es simétrica respecto al eje X? No, no. Porque no hay función. A ver, yo te cuento, ya lo borro esto. O sea, yo te cuento lo siguiente. Si vos tienes una parábola de estas características, es simétrica respecto al eje X. ¿Cierto? ¿Es función esto? No, porque No. para un valor de X hay dos valores de Y. O sea que no existe la simetría respecto al eje X por definición. Entonces ahí dice muy bien Celeste que la simetría es respecto del origen de coordenadas. Entonces, ¿cómo es algo simétrico respecto al origen de coordenadas? Quiere decir que hay un punto acá que tiene su simétrico del otro lado del punto. Entonces la curva, esta curva es simétrica con esta curva. La parábola cúbica igual x al cubo. ¿Qué es lo que vieron ustedes en función par e impar? Definieron eso mediante dos formulitas muy sencillas. La simetría. Vamos a recordar que teníamos simetría axial respecto de un eje, entonces la función era par. Entonces decían, f de x igual a f de menos x. Caso de la parábola. ¿Verdad? Este punto está a la misma distancia del otro lado. Este punto está a la misma distancia del otro lado. O sea, la simetría respecto a un eje son líneas perpendiculares al eje lo que definen la simetría. O sea, por eso hace falta conocer una sola rama y yo sé que para el otro lado es igual. En cambio, la simetría central era para la función impar. ¿Cómo la definíamos? Como f de x igual a menos f de menos x. Esta simetría de función par es simétrica respecto del eje Y. Simétrica respecto del eje Y. En cambio, esto es simétrico respecto del origen de coordenadas. Por ejemplo, la función igual a x al cubo. Esto significa, por ejemplo, que ustedes, esta rama coincide con esta otra. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Doblar la hoja y vamos a ver que esto coincide con esto. Entonces hacemos un giro de 180 grados, pero esto es como si fuera un papel, ¿no es cierto? Acá no podemos girar ningún papel. O en realidad sí podemos girar. ¿Qué es lo que hacemos?
esta curva gira 180 grados y coincide con él. Este punto tiene su simétrico del otro lado del origen de coordenada, a la misma distancia. Acá tomamos distancia perpendicular al eje de simetría y acá tomamos distancia respecto de quién, del origen de coordenadas. La función seno de x es una función impar. La función coseno de x es una función par. Vayan recordando ustedes gráficamente, la función seno de x tiene esta forma, entonces respecto del origen, este punto es simétrico con este punto es simétrico con este, y así todos los puntos. Es impar. En cambio, el coseno de x tiene esta forma. Bueno, no están muy lindos los gráficos, pero ustedes saben que es la misma onda, y ustedes saben que esto es simétrico de un lado y del otro. Si doblan la hoja, coincide perfectamente. Entonces, esto es función par. Así como la parábola o así como la parábola cúbica, función cuadrática o parábola cúbica. Hay simetría. Esto que yo traigo a cuento ahora es la simetría en el plano, y conocemos esos dos tipos de simetría porque lo analizamos como funciones. Ahora no, en geometría nosotros vamos a analizar las simetrías no por el análisis matemático como ustedes lo vieron. No. Nosotros vamos a analizar las simetrías. Esto que hice acá es un repaso de análisis matemático. Nosotros vamos a analizar las simetrías sin pensar en la unicidad y todo eso. O sea, una función puede ser simétrica respecto de quién. Puede ser simétrica respecto del eje X, del eje Y, del eje Z. Según cómo esté la figura. Entonces, podemos tener simetrías. Punto B, simetrías. ¿Cómo las analizamos? De la misma forma, parecido. O sea, si f de x, y z es igual a f de menos x, y z, le estoy cambiando solamente el signo a la x. ¿Eso será simétrico respecto de qué? Chan, chan. Ahí los maté. Disculpe, profe, ¿puedes repetir? Sí. Dice, f de x, y, z igual a f de menos x, y, z. Así como decíamos función par o impar, solamente analizábamos que el valor de y era el mismo si cambiábamos las x. ¿Por qué? Porque esta función era y igual a x al cuadrado. Quiere decir que si yo pongo más 1 menos 1 al cuadrado, me va a dar el mismo resultado, tengo el mismo valor de y. Entonces acá, si yo pongo x o menos x, y y z tienen que ser iguales. Entonces, en este caso, para esta simetría, tengo que pensar que el eje x positivo está para acá y el eje x negativo está para el otro lado. Este sería el menos x. Y acá está z. Quiere decir que tomado el valor de x positivo o el valor de x negativo, el valor en y y en z tiene que ser el mismo. O sea, tiene que estar a la misma altura. Un punto que está acá, entre mis dedos, este punto grueso, tiene una altura que se mide en el eje Z, ¿sí? Tiene respecto del eje Y, o sea, si ustedes quieren, tiene una coordenada acá, que es una coordenada en Y y una coordenada en Z. Si yo este punto lo llevo para el otro lado del pizarrón, va a cambiar la componente en X, va a ser negativa, pero el punto va a seguir teniendo la misma altura y la misma Z.
Z. O sea que yo tendría que buscar un punto acá. Vamos a obviar esto todavía. Y bueno, miren, este punto tiene. Está acá adelante. Tengo el valor de Y, tengo el valor de Z. Y X es positivo porque está acá adelante, está en este octante, ¿se entiende? Ese punto para el otro lado, para atrás del pizarrón, va a tener una componente en Y igual, en Z igual, pero la componente en X va a ser negativa. Cuando esta componente acá, si ustedes completan el dibujito, es este valor de X positivo, el que yo estoy diciendo que está acá adelante. Porque el punto está acá, pero esta longitud que hay del punto al pizarrón yo la mido en el eje X. Entonces esto está para atrás. Este punto es simétrico de este punto. ¿Respecto de quién? Del plano IZ. O sea que ustedes tendrían que dibujar un punto, le cambian una variable y van a ver que se van del otro lado. Esto empieza a ponerse lindo. ¿Por qué? A ver, veamos. Compartimos pantalla. GeoGebra. Entrada. Un punto A. Y vamos a ponerle coordenadas. 2,3,4. Cierro el paréntesis. Ustedes observan que el punto A está dibujado ahí. No, no está en ningún lado. Le doy Enter. ¿Lo ven al punto A? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Tiene 2 en X, está al revés, el eje X está negativo para acá y está positivo para el otro lado. Lo vamos a rotar. Bueno, se me fue. Ahí está. Ahí está el X para adelante, negativo para atrás. El Y hacia la derecha positivo, para atrás negativo en verde y el azul sería el Z. Este punto A tiene componentes 2, 3 y 4. 2 en X, 3 en Y y subimos 4 unidades. ¿Sí? Hacemos así, 2 en X, 3 en Y y subimos 4 unidades. Si yo ahora genero el punto B simétrico de S, voy a decir que es el punto menos 2, 3, 4. Me apareció el punto B ahí al otro lado. Y yo digo, está al otro lado del plano. ¿Y este plano quién es? Y este es el plano X igual a 0. Acá está ecuación X igual a 0. Ahí les dibujé el plano. ¿Se entiende que este plano está en X, en Y y en Z? El eje X está perpendicular a ese plano. Rotamos. ¿Cómo está el punto A y B? Está simétrico respecto de quién? De ese plano, que ya no se lo ve porque se lo ve de perfil. ¿Se entiende que A y B son simétricos respecto de este eje, pero en realidad es un plano? O sea que si yo le cambio la componente al X solamente, y el Y y el Z se mantienen, ese punto es simétrico respecto de el plano IZ. Entonces acá dejo de compartir, ahora volvemos a GeoGebra, pero yo lo que estoy queriendo decir es, ¿qué es simbolizado con esto? Una simetría respecto del plano IZ, cambiando solamente la componente en X. Entonces el punto está acá y si está del otro lado del plano, la componente en X, que para acá es positiva, por el otro lado es negativa, pero Y y Z se mantienen a la misma altura y a la misma distancia. Obvio que si yo ahora defino que f de x y z es igual a f de x menos y z, x y z permanecen iguales, cambio el y por el menos y.
O sea, el Y, que es el eje este horizontal, después acá tenemos el eje Z, adelante tenemos el eje X. ¿Qué significa? Que el punto donde va a estar el Y positivo y el Y negativo para el otro lado. Pero el valor de X y de Z se mantiene constante acá arriba. Entonces voy a mantener un punto para el otro lado. ¿De qué plano? Del plano XZ. Porque estoy trabajando con la simetría respecto de Y. El eje Y, ¿qué es lo que hace? Y el eje Y está perpendicular al XZ. Entonces ahí la simetría es respecto del plano. ¿Qué plano? Del plano XZ. Y es obvio que la tercera va a ser que f de x y z sea igual a f de quién, de x, de y y de menos z, para que sea respecto del piso, porque si es z y menos z, estoy por encima del piso, por debajo del piso. Entonces el plano XY. Se puede analizar si una figura es simétrica respecto de los planos coordenados, viendo cómo cambia una variable. ¿Y cómo cambia una variable? Y las otras van a permanecer constantes y solamente voy a mantener una variable si está elevada al cuadrado. Porque está al cubo, no. Entonces, yo tendría una ecuación por decirle y igual a x más z cuadrado. Cuando z cambie de signo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Y porque este más 2 o menos 2 al cuadrado me va a dar más 4. Entonces va a ser lo mismo. Yo mantengo x e y y el z puede cambiar de signo. Entonces va a ser simétrico respecto del plano XY, respecto del piso. Porque ¿quiénes son los que definen acá? Los cuadrados. Si yo saco el cuadrado y lo pongo al cuadrado acá, entonces no va a cambiar si yo pongo más X o menos X. Entonces estoy en la primera simétrica respecto de este. Vamos a intentar ver eso. Vamos con la simetría, vamos a obviar el punto A, el punto B, y vamos a tratar de escribir una ecuación. Vamos a obviar el plano este, y vamos a escribir la ecuación que dice y igual a x más z cuadrado, y igual a x más z elevado al cuadrado. A la pelotita, ¿y qué es esto? Miren lo que es esto. Como una parábola. ¿Se entiende? Me olvidé de bajar el volumen. ¿Se llega a ver? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Se me fue ahí el WhatsApp. Y yo en realidad estaba con esto. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Y es como si fuera una hoja que está de esta forma. Pero respecto del piso, se entiende que hay una simetría, porque el plano es ese gris que se ve ahí. Entonces, ¿se ve que hay simetría? Claro que se ve. Porque ahí desaparece, porque está perfectamente perpendicular a nosotros. Entonces los puntos que están arriba son los mismos puntos que están abajo, no son los mismos puntos, tienen su simétrico debajo. ¿Qué cambio? Y que si yo pongo más o menos z, el valor de x y de y va a ser el mismo. Entonces ahí tenemos una superficie que es simétrica respecto del plano XY. ¿Por qué? Por el z cuadrado es. Si yo le hubiese cambiado, como les dije recién, y lo elevo al cuadrado a ese, y le saco el cuadrado al otro,
y le doy Enter, y más o menos es el mismo tipo de superficie, pero ahora veamos que al girarlo está simétrico respecto de quién, del verde y el azul, que son el X y el Y. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque el X negativo y el X positivo están a la misma distancia respecto del plano YZ. Recuerden que el rojo es el X. Esto es lo que me permite a mí estudiar la simetría para saber rápidamente, si es simétrico respecto a los planos coordenados. Pero ahí no termina, recién empieza. Tendríamos que estudiar la simetría respecto de quién, de los ejes. Entonces, si es simétrico respecto de un eje, pondríamos 2. ¿Qué pasa con f de x, y, z? Ya se los adelanté. Si es igual a f de menos x, menos y z. O sea, tendría que haber un x cuadrado y un y cuadrado, porque no cambiaría, pero el z no. Y ahí sería simétrico respecto del eje z. Simétrico respecto del eje z, permítanme ustedes, significa que en estos ejes, donde este es el x, en el GeoGebra es el rojo, el y es el verde, y el azul, miren qué calidad. Esto es con los mismos colores que tienen ustedes en el GeoGebra. El rojo hacia adelante, el y hacia el costado y el z hacia arriba. ¿Qué significa que sea simétrico del eje z? Que un punto que está acá adelante tiene su simétrico pasando para el otro lado. Imagínense ustedes que están mirando donde se cortan las dos paredes y ese es el eje z, y ustedes se trasladan de donde ustedes están perpendicular al eje del otro lado. ¿Qué va a cambiar? Y si este punto está del otro lado, acá atrás, va a cambiar la componente en X, va a ser negativa, y la componente en Y va a ser negativa. Por eso tenemos menos X, menos Y. Esto es simétrico respecto del eje Z, porque es el que no cambia el signo. Podríamos inventarlo, podríamos graficarlo, borramos, hacemos desaparecer esta y trabajamos ahí mismo en una ecuación, decimos, a ver, el X cambia y el Y lo elevo al cuadrado. Entonces pongo Y cuadrado igual a X cuadrado más Z. El Z, en ambos casos son positivos. Si yo elijo un valor positivo o negativo de X y Y, al estar igual al cuadrado no va a cambiar. Entonces le doy Enter. ¿Y qué me grafica? Algo muy raro. Miren qué es esto. Es como La silla del mono. La silla de montar. ¿Se ve la silla de montar? Es como No es si... que le llaman la silla del mono, profe. ¿La silla de quién? Del mono. Del mono. Ah, la pelotita. ¿Dónde escuchó eso? Sí, puede ser. Para mí es la silla de montar. Es la montadura. Pero ustedes saben que ahí mirado de perfil el caballo, ustedes se sentarían acá en este hueco, con las piernas colgando hacia el eje X. Ahora, en este caso, mirado desde atrás, esto que está blanco sería donde van las piernas hacia los costados, porque sería la parte del animal, digamos. Bien, y eso es un hiperboloide parabólico, que aquel que le pudo ver la forma, bueno, en buena hora.
se podría hasta alejar un poquito. No tanto. Aproximar. Bueno, no me deja tanto. El tema es que eso es una silla de montar. Y acá hay simetrías. Sí, hay simetrías. ¿Sí? Respecto de los planos. Pero acá lo que me interesa es que yo quería una simetría respecto del eje Z. Un punto que está a la derecha es el mismo punto que está a la izquierda. Siempre va a haber simetría. Cualquier punto que esté de este lado va a tener su simétrico del otro lado. Ahora, en los puntos, vamos a borrar esto, es poco visible. Vamos a volver a aparecer el punto A. 2, 3, 4, menos 2, menos 3 y 4. O sea, le voy a poner ahí un menos 3. Entonces, tengo X e Y positivo y negativo y Z se mantiene positivo. ¿A dónde están los puntos? Ahí están los puntos A y B. ¿De quién son simétricos? Y respecto de Z, fíjense, del eje Z. Si yo lo miro desde arriba, no son simétricos respecto del eje Z. ¿Por qué? Porque no me tomó el menos 3 ahí. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí cambió. Perdón. No lo había tomado el menos 3. Ahora sí. Este punto está simétrico respecto a este punto. Y si no, mírenlo desde arriba. Ahí está el eje Z de punta. Este es simétrico respecto de este. ¿Se lo ve? Esa es la simetría que tenemos que analizar. Obvio que respecto de los ejes, respecto de los planos cambiaba un signo. Respecto de los ejes cambian dos signos. O sea, dejo de compartir y yo les propongo entonces que va a haber una simetría de f, x, y, z positivos igual a f de. Y ahora dejo x menos y menos z. ¿Quién es el que no cambia? Eje x. Entonces, la simetría respecto del eje x. Si yo analizo f de x y z con f de menos x y menos z, estoy analizando la simetría respecto del eje y. Para saber si la curva, la superficie, esa que está en el espacio, es simétrica de un eje o simétrica de un plano. Y me falta como la impar, la simetría respecto del origen de coordenadas. Sería la 3. Bueno, simetría 1 respecto del plano, 2 respecto del eje, 3 respecto del origen. ¿Quién es el origen? El 0, 0, 0. Obvio que ya entienden que f de x y z igual a quién, a f de menos x menos y menos z. Porque el punto pasa por el origen, o sea, un segmento, yo tengo un punto, me voy hasta el origen, sigo la recta para el otro lado y tiene que estar a la misma distancia del origen de coordenadas. O sea, vamos de nuevo. ¿Qué le cambiamos acá? Y al menos 4, obviamente. Le ponemos menos 4. Le damos Enter. Y pasó el punto a estar simétrico ¿de dónde? Del origen de coordenadas. Por más que yo lo gire, siempre va a haber una línea que pase por ¿dónde? Por el origen de coordenadas y que me define la misma distancia. Esté girado, esté como esté. Siempre va a estar a la misma distancia del origen de coordenadas. El punto A y el punto B se encuentran a la misma distancia. ¿Cómo me voy a dar cuenta entonces
Y esto que le decía yo, del X, del Y, del Z, etc. Eso es lo que se estudiaba cuando no teníamos graficador y nos teníamos que imaginar todo esto y dibujarlo como se pudiera. Hoy tienen el graficador y pueden verlo rápidamente. Por ejemplo, vamos a borrar el punto A, el punto B, vamos a volver acá, yo escribí un montón de ecuaciones. Ecuación 1, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio del cuadrado. ¿Qué es? Una esfera. Si el radio, en vez de 1,1, varía, y le ponemos ahí el radio 3, y se hace más grande la esfera. Si yo lo giro, en todos lados está centrada, van a ver una esfera. ¿La podemos correr a la esfera? Claro, la podemos descentrar. La llevamos donde querramos. ¿Cómo? Y modificando su ecuación. H más K. X más H, no H más K. Pero bien el intento. Sí, profe. ¿Está bien? Lo que vale es la intención. Ponemos X menos 3 y cerramos el paréntesis. Quiere decir que lo desviamos a 3 en X. Lo desviamos en Y. Igual Y más 2 elevado al cuadrado. Y en Z, y pongamos paréntesis, Z menos 5. Y le damos Enter. Oh, se fue la pelotita, ¿a dónde? Ahí arriba. ¿Por qué? Y porque las coordenadas del centro cambiaron porque yo le di a Z el valor. Ya se me fue la ecuación de acá. Ahí abajo está. X menos 3. Fíjese que el X es en este caso el X el verde. Menos 3. No, 3 positivo, estoy hablando macana. Vamos a girarlo por acá porque a mí me marean los ejes. Ahí está. 3 positivo de X. Pero el Y dice más 2, o sea que está en menos 2. Entonces, en 3 y menos 2 tenemos que buscar el punto que estará por acá, ¿no es cierto? 3 de X menos 2 de Y. Y de ahí subir ¿cuánto? Y de ahí subir 5 unidades. Y ahí va a estar el centro de la esfera. O sea, podemos graficarlo al punto. ¿Cuál sería la entrada acá? Y el punto A tendría 3 en X, porque dice X menos 3, entonces 3 positivo. Y más 2, entonces ponemos ahí menos 2. Y en Z ponemos más 5. Chan, chan. Ahí está el centro de la esfera. ¿Es el centro de la esfera? Sí. Lo pongan por donde lo pongan, lo miren como lo miren, siempre ese va a ser el centro de la esfera. ¿Está claro? Clarísimo. Pero en vez de una esfera pueden tener una ecuación con AX cuadrado más BX cuadrado. Podríamos tener la G esta. Oh, borremos la esfera. ¿Qué es eso? Un cucurucho. Miren qué bonito. Ahora, si yo lo secciono con un plano horizontal, voy a ver así. ¿Qué voy a ver? Una elipse. ¿Sí? Ahora, si yo lo corto con un plano vertical, voy a ver una parábola. Por ejemplo, el plano igual a 0. ¿Lo ven? Dibujé el plano celeste que está de perfil. Lo partí en dos al cucurucho. ¿Y qué es lo que se observa cuando lo parten en dos? Una parábola. Y así lo pueden seccionar con el otro. Ahora, la ecuación dice A y B.
Si A y B yo los modifico y digo A vale 3, se me fue, quedó en A igual a 1 ahí. A igual a 3 y se vuelve a transformar en 1. Bueno, el tema es que en esta ecuación que yo les estoy planteando de A y B, si A y B son iguales, entonces les va a quedar una circunferencia acá, en vez de una elipse. Entonces tendríamos que poner acá, para que sean iguales, suprimo el A y pongo 2, y en B pongo 2. Entonces tengo 2y cuadrado más 2x cuadrado. ¿Qué es lo que nos dio? Y nos dio un cucurucho también. Acá está el G. Z igual a 2, lo están viendo, ¿no? 2y cuadrado más 2x cuadrado. Es esto que está acá. Pero ahora cuando yo lo giro, ¿qué se ve arriba? Una circunferencia. Antes como teníamos A y B y eran distintos, era una elipse. Ahora como son iguales, es una circunferencia. O sea que cuando yo lo corte con distintos planos horizontales, Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3, voy a tener diferentes circunferencias. Era como cortar la superficie cónica, que este no es un cono. Bien. Borramos G. Fíjense en la ecuación 9. Y cuadrado menos X cuadrado igual a 1. No hay Z. Por lo tanto, es simétrico respecto del eje Z. Porque al no haber Z, que yo lo evalúe en más Z o menos Z, es lo mismo. ¿Y qué es lo que dibujé? Y miren lo que es. Como si fuera la función, una hipérbola mirada desde arriba. El eje Z es perpendicular. Es el eje azul. Entonces, esa ecuación nos da una hipérbola, si lo cortamos con planos horizontales. ¿Cuál es el dominio? Y bueno, no hay valores de I entre estos dos ahí. No hay función, no hay ecuaciones desde acá, desde 1 a la derecha, o de menos 1 y 1 mayores que 1 o menores que menos 1. Acá está al revés. El eje está... estoy dibujando al revés. No veo bien. Ahí está. El eje Y positivo a la derecha, negativo a la izquierda. ¿Se ve cómo está el plano en el medio? No lo corta. No tiene intersección con este plano XZ. No tiene intersección. Porque no figura Z. Bueno, hoy en día esto es escribir la ecuación y ver qué es lo que sale. Yo dibujé un montón de ecuaciones. Ahí vamos a borrar este que acabo de hacer. Y vamos a volver. Yo acá les escribí ecuación 2. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. O sea, como si tuviéramos varias elipses en un solo. ¿Y qué nos dio ahí? Un elipsoide, una guinda. Lo vamos a acercar. Se ve que esto es como una pelota de rugby, media alargadita. Parece un grano de arroz. Bueno, está con hambre el tipo. Cuando ya empiezan a ver figuras de comida a esta hora, porque están con hambre. Bueno, podría ser un montón de cosas, ¿no? Pero podríamos llamarle un grano de arroz. Medio grande el grano, pero... ¿Qué se ve desde arriba? Una elipse. ¿Qué se ve desde frente? Una elipse. ¿Qué se ve del otro costado? Otra elipse. Eso es un elipsoide. Y tiene esa ecuación. Y borro eso y tengo la ecuación de un plano, que es lo más fácil que hemos visto.
la intersección con los planos coordenados. Esto ya lo conocen porque lo hemos visto. Y así podemos tener diferentes ecuaciones. Con una negativa, borremos esa ecuación del plano. Con una variable negativa, fíjense en lo que se genera. Como una copa, como un florero. Por supuesto que tiene dimensiones infinitas. ¿Y qué es esto? Eso es un hiperboloide de una hoja, porque tiene una sola variable cuadrática negativa. Ahora, si yo les dibujo la de abajo, dos variables negativas, fíjense en lo que genera. Un hiperboloide, si yo lo miro desde arriba, tengo una hipérbola, mirado así, pero en realidad como si fueran dos, ¿qué? Si fueran dos paraboloides. Uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Eso es cuando la ecuación tiene esta forma. Este que está abajo es un tipo paraboloide, pero está inclinado. Está torcido, simétrico respecto del eje Z, como verán, pero está inclinado. Y así tenemos un montón de figuras, como la que vimos recién, que le cambiamos acá los dos, le volvamos a cambiar, le cambiemos un signo, pongamos menos. ¿Y qué pasa? Y se fue de nuevo aquí en el paraboloide hiperbólico, o sea, la montura, por haberle cambiado solamente un signo. Bueno, y así los puedo aburrir con diferentes tipos de superficies. Lo que para nosotros era muy, digo para nosotros, cuando yo estudiaba, en primer año de geometría analítica, era en el año 85. Entonces no había graficadores, no había internet, no había Google. Era más divertido que ahora, mucho más divertido, les puedo asegurar. Porque había que tener muchísima imaginación para entenderle al profesor lo que él graficaba en el pizarrón a duras penas. Imagínense que yo quiero dibujar esa montura o una esfera, ¿cómo le hago entender en el plano que eso en el espacio es otra cosa? Es muy difícil. Por eso ustedes tienen una ventaja abismal de poder interpretar las superficies fácilmente. Hay un resumen de superficies en el libro. Aquel que no tenga el libro, yo le voy a pasar un resumen, ¿sí? Con unos dibujitos allí, bastante sencillos, ¿sí? De diferentes tipos de superficies de revolución. ¿Qué son superficies de revolución? Imagínense que ustedes toman un aro, un círculo, y con un eje que pasa por el centro lo hacen girar. ¿Qué va a generar? Una esfera. Y si tienen una elipse con un eje y la hacen girar, va a generar un elipsoide, una guinda. Entonces, cuando hagamos girar diferentes figuras, vamos a tener diferentes volúmenes en el espacio, diferentes superficies. Después ustedes los pueden interpretar en el gráfico y después los pueden llevar al graficador, escribir las ecuaciones, ponerle números y observar qué es cada una de ellas. Por ejemplo, vamos con él. Les paso el resumen con las fotos del WhatsApp. Vamos primero con civil porque lo tengo a mano. Entonces ahí van a ver que tienen un resumen y el título dice resumen de superficie de revolución de ecuaciones cuadráticas. Se los paso y se los reenvío a electromecánica y electrónica.
Resumen de superficie de ecuaciones cuádricas que no son de revolución. Está el título ahí. Esto está en el libro, pero yo se los paso. Esto es en civil. Se los paso a electromecánica y electrónica. Y acá se repiten otras que no sé si vale la pena pasarlas, pero por ejemplo, de esos que están allí, volvemos de nuevo al GeoGebra, buscamos la ecuación. ¿Cuál ecuación? Esta que decía x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Y le ponemos un menos por ahí, porque hay uno con un menos en z. En vez de más le ponemos menos, y en vez de 1 le ponemos 0. Miren lo que salió. Como si fuera dos conos. Uno en la parte superior, pero en realidad mirado de arriba es una elipse, no es un cono. ¿Por qué? Porque tenemos A, B y C en la ecuación que acabo de plantear. Tenemos sobre A, sobre B y sobre C. Con un negativo sale una función, pero igualada a 0, porque pasa por el origen de coordenada. Cuando esto dejo de igualarlo a 0 y lo igualamos de nuevo a 1, y le damos a Enter, ya me cambio la forma, y me dio un paraboloide, un hiperboloide de una hoja, pero con estas características. Bueno, de ese resumen ustedes lo único que tienen que hacer es ir al graficador y ver cada una de estas formas y ver que todo es mucho más sencillo. El análisis de la simetría y eso todavía sigue en los libros porque antes no había otra forma que estudiarlo así, porque era muy difícil dibujar, nos llevaba horas hacer un dibujo o interpretar cómo era el dibujo. Entonces la guía era: corta los ejes, corta los planos, dónde lo corta, cómo lo corta. Entonces, vuelvo de nuevo. Si yo tengo que analizar esto, te digo, bueno, voy a cortar con un plano que diga, no hay un z igual a nada acá. Entonces vamos a inventar acá un z igual a 2. ¿Qué se entiende? Que hay un plano horizontal, z igual a 2. Ya se dibujó el plano, está en celeste. ¿Qué hice? Un plano paralelo al piso y que se ve desde arriba y se ve ese corte en celeste. Se lo ve perfectamente. ¿Y qué pasa si yo en vez de cortarlo con este plano, lo corto con un plano de I igual a 0,5? Entonces es un plano paralelo al XZ. Y apenas ahí está el plano. ¿Y qué está cortando? Y está cortando, fíjese lo que me está quedando. Ahí lo está cortando. ¿Se ve? Está tan de punta que apenas se lo ve al plano. Pero me determina esa línea que es visible ahí, que va por el margen este. Y así podríamos intersecar con planos paralelos a los planos coordenados, con ejes, ver intersección con diferentes tipos de curvas. Esto hoy en día, en la realidad,
En los software que ven los arquitectos, los ingenieros civiles, los electromecánicos, cuando tienen que diseñar una pieza, y bueno, primero la crean en forma virtual, hacen todos los cortes, simulan un líquido o un aire o un gas que va recorriendo la cañería, hacen toda una simulación, y ustedes ya lo saben, y es lo que les va a tocar a ustedes. Entonces, acá estamos mezclando un poquito la parte vieja, esta que dice el libro, que estudiemos la simetría, las intersecciones, y esos cuadritos resúmenes con los diferentes tipos de dibujos, me lo mostraban así en una hoja, y me daban una ecuación y yo la tenía que interpretar. Hoy yo la pongo la ecuación en el graficador, la miro, la giro, la doy vuelta, y tengo la posibilidad de modificarla, de hacerla más ancha, más flaquita, más alta. Tengo la posibilidad de estudiar corte con corte, punto por punto. Eso es superficie. Y esto es lo que tienen que entender ustedes, que una superficie analizada como la pendiente, cuando ustedes tienen una función ya en el espacio, cuando nosotros ya tenemos una función en el espacio, tenemos una curva, entonces resulta que esa curva va a tener, esto será una superficie, pero obviamente, imagínense que esto que está acá es tridimensional. O sea, el perfil de algo, una chapa que está en el espacio. No es esto, es una chapa que está así, ¿sí? Como si fuera un guardabarro de un auto. ¿Y cómo van a estudiar la pendiente de la recta tangente a la curva y según la dirección del eje Y o según la dirección del eje X? Esto es como subir el camino por una ladera de una montaña. ¿Ustedes qué hacen en la montaña? ¿Caminan derecho hacia la cima? No. Vamos bordeando, vamos dando vueltas en el caracol. ¿Por qué? Porque no puedo hacer una pendiente tan alta. Entonces le voy buscando la pendiente. Entonces la pendiente, a la vuelta de ese cono, como si estuviéramos subiendo una montaña, a la vuelta de ese cono, lo que hacemos nosotros es que nos subimos así. Vamos buscando a la vuelta. Y ahí vamos a tener que estudiar la pendiente. Según esta dirección es muy elevada. Pero según la dirección que yo le dé voy a tener diferentes pendientes. Y ahí tendré que el ingeniero civil rebuscársela en su momento, lo verán, cómo hacen para definir una huella, un camino, una trazabilidad, una traza del camino, para subir una montaña como esta que hicieron ahora con los túneles, o como el camino de Chilecito. Los electromecánicos, cuando tienen que instalar una línea de alta tensión, tienen que cruzar lugares como por ejemplo montañosos, donde tienen que ir definiendo la traza, y esa, cuanto más recto mejor, porque si tengo que doblar y seguir una quebrada, los postes son más grandes, las tensiones que tiran para un lado, tiran para el otro, es complicado. Entonces hay que buscar la traza lo más recta posible, y tendrán que subir y bajar pendientes. Todo eso hoy, con el software que hay hoy en día, es mucho más fácil. Pero ustedes, en análisis matemático 2 el año que viene, van a ver o van a tener que interpretar funciones en el espacio, en X, Y, Z, para determinar qué es la pendiente. Y bueno, la pendiente según una dirección. ¿Qué son las derivadas? ¿Qué son los cálculos de líneas de nivel, curvas de nivel, gradientes, etcétera, etcétera? Esto recién empieza. Por lo tanto, yo les pido, por favor, que estudien, que comprendan, o sea, no es memoria, no es estudiar de memoria esa tableta con la fórmula, el elipsoide tiene tal ecuación, el paraboloide tiene tal ecuación, tal cosa tiene tal ecuación. No.
entender, interpretar, tener la posibilidad de modificarlo inclusive. Porque eso les va a permitir entender mucho más fácil las materias que siguen en los siguientes años y hacer un buen ingeniero de ustedes. Eso es fundamental. Yo el otro día hablé con varios de ustedes en Física 1 cuando nos despedíamos porque habíamos terminado el programa, aunque todavía quedan pendientes los recuperatorios. Después les voy a pasar las notas, pero en general a la mayoría les fue bien en física teórico, en el último parcial teórico. Después vendrán los recuperatorios y bueno, allí recién cerraremos las notas y todo lo demás. Pero les contaba recién que recordaba que este martes, el de la semana pasada, cuando terminamos el programa de física, hablamos con los alumnos y tratamos de socializar un poco cómo fue el año, un año muy raro por esto de la pandemia, muy raro para nosotros dar clases de esta forma, para ustedes tomar clases de esta forma, con todos los inconvenientes del internet, de la familia alrededor de ustedes en la casa, nuestro también. Toda una problemática diferente que no la soñamos nunca así. Entonces esto se dio de esta forma. Pero esto hay que ver el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Que esto se está grabando. Entonces, más esta semana o la que viene la subirán al video. Ustedes entran a la aula virtual y pueden repasar todos los videos todo el año. Buscan por fecha, por materia. Y se ponen a repasar por ahí este mismo video. No lo entendieron bien porque voy muy rápido, que esto fue la crítica que me hacen todos los años, que hago los desarrollos y que explico muy rápido, que es cierto, yo asumo que es así, y esta es la velocidad que me permite llegar a fin de año tratando de completar el programa. Si yo quisiera ir más lento, necesitaría el doble de tiempo, o sea, necesitaría más clases para poder desarrollarlo más tranquilamente. Entonces, esto que es un defecto que ven los alumnos en mí, que yo lo entiendo también, lo comprendo, mi único justificativo es que el tiempo apremia porque yo tengo que terminar un programa. La ventaja de esto, que ustedes hoy vuelven y buscan los videos hacia atrás durante todo el año, la mayoría está. Y si no están todos en civil, buscan en electromecánica o en electrónica y tal vez últimamente yo he trasladado toda el aula a la de primero de civil. Entonces ahí las otras dos carreras abren el aula de civil en primer año y busquen los videos. Entonces buscan este video, lo retrasan, lo paran cuando quieren, lo vuelven a adelantar, lo atrasan de nuevo, ¿cómo era esto? Ahora entiendo, no entiendo, y lo van haciendo despacito. Pero tienen esa ventaja de tener todas las clases grabadas. Yo ya les adelanté o les comenté que yo tengo un canal de YouTube, Ampaes, que ustedes se pueden suscribir, inclusive ustedes van a ver allí que además de estos videos que salen en la página de la UTN, en mi canal desarrollado a geometría analítica y estudio integral de la geometría del profesorado de matemáticas están por fecha las clases. Y abajo dice un contenido, rápidamente. Entonces en ese contenido veamos YouTube. ¿Qué es lo que les puede interesar? Porque acá ustedes van a buscar videos, pueden buscar del profe Julio, del profe Pedro, el que ustedes quieran. Pero cuando van a aprender conmigo, con el ingeniero Feinstein. Entonces, está un poco lento esto. Ay,
el caso. Acá donde dice tu canal, así que yo lo veo así, le va a aparecer algún día todos estos videitos, que no son los que salen en la UTN. Ahí dice 19 de noviembre, geometría analítica, elipse cónica, pueden repasar ustedes lo de elipse, cálculo de integral definida, ejercicios con cálculo de áreas, porque doy análisis 1, análisis 2, geometría analítica, estudio integral de la geometría y matemática de contador. Ahí hay un montón de videos, como verán, aproximadamente 133 videos, así que ahí van a encontrar diferentes temas que a veces les puede interesar, dentro de análisis 1 y 2 y geometría analítica, álgebra y geometría. Se pueden suscribir a mi canal, no les voy a cobrar nada. Y ahí está, YouTube Channel, ¿de qué es esto, Maxi? Es la misma dirección. Es el link de su canal, gracias. No sabía que... O sea, en realidad yo pongo YouTube, pongo mi canal y listo. Pero bueno, ahí Maxi les pasó el enlace de mi canal donde se pueden suscribir y ahí tienen bastante información de análisis 1, que está repartida en análisis 1 y 2. O sea, en el profesorado yo doy análisis 1, función límite y derivada, y en análisis 2 doy integral definida, indefinida y series y sucesiones. Y en geometría analítica doy toda la parte hasta recta en el espacio y lo que no doy es matrices y todo eso, y vuelvo con cónicas. Y en estudio integral de la geometría ya es un poquito de aplicación de las diferentes geometrías, doy coordenadas paramétricas, polares, doy problemas de optimización de máximo y mínimo, doy óptica geométrica, todo lo que está relacionado con la geometría. Bueno, en definitiva, todo lo que nosotros hemos hecho este año, lo que hemos podido entregarles este año, ha sido con la mejor de las buenas voluntades. En general, todos los profesores hemos dado clases casi regularmente a través de este medio, que yo entiendo que a algunos no les ha sido cómodo por el hecho de que el internet a veces no es bueno, porque a veces en la casa no tienen la misma concentración, tal vez por los mismos familiares o la misma gente que les produce ruido, o también por otras cuestiones, pero que tienen la ventaja que yo les he ido subiendo todas las fotos en el grupo de WhatsApp, todas las que hemos podido, las que ustedes me han pedido, y la mayoría de los videos, están en el 95% de los videos. Así que tienen muchas herramientas, tienen toda la bibliografía a disposición en forma virtual, tienen las clases, tienen las fotos, tienen que sentarse a estudiar, tienen que sacar voluntad de algún lado y sentarse a estudiar todos los días. Lo ideal es levantarse temprano, bien temprano, hacer que se sorprendan sus padres, prender la compu y ponerse a estudiar. Papel, lápiz, garabatear, hacer ejercicios, que es lo único que les va a permitir eso. Fernando dice, profe, entonces la mayoría de todos los videos quedó en su canal. No. Todos los videos que hay en mi canal son del profesorado de matemática, con 4 materias. Geometría analítica, análisis 1, análisis 2 y estudio integral de la geometría. Más matemática 3 de contador, más matemática 2 de contador. La matemática 2 de contador, ahí también hay análisis matemático. La matemática 3, ahí hay matrices, determinantes, inclusive en el video salen los
los titulitos de los videos. Si ustedes ven ahí abajo, ahora no está ordenado de la forma que yo quiero. Hay una disposición, no es esta, que dice qué tema tiene cada uno. No sé por qué no está. Bueno, de alguna forma se despliega el listado, listas de reproducción. No, tampoco. Bueno. No me acuerdo cómo era. En cada uno les aparece debajo qué tema es, si es elipse, si es parábola, si es derivada, si es límite. Y lo que estaba queriendo decir es, como preguntó recién Fernando, eso es de lo exterior, es lo que doy el profesorado y el otro en el aular. Los videos de esta UTN están todos dentro del aula virtual. Cuando ustedes van a ingresar, al lado dicen clases grabadas, primero de civil, clases grabadas, y buscan allí todos los videos que hay en el... Veamos acá. Google, ustedes tienen acá Facultad Regional La Rioja, ponen aula virtual, ponen ingeniería civil y ahí donde dice a la derecha clases grabadas, aparece el listado de todas las clases grabadas de la UTN. Esto es todo lo que yo he grabado de la UTN durante el año. A ver, aguanten un segundito. Desde el 31 de marzo, que ahí estoy yo, dice, y sí, es primero de civil, primer año, y ahí hay un video. Lo que no está aclarado ahí, si este es de álgebra o de física. Después, lo que tienen, están los videos del ingeniero Nieto, la mayoría son los míos. ¿Por qué? Porque doy 2 materias. Y fíjense que ahí aparecen todas las fechas, 4 de junio, 11 de junio, 11 de julio, está el doctor Mercado ahí. Bueno, ahí se ve que lo hace más flaco la cámara, por lo menos. Bien, está la bioquímica, Silvia Julián, y ahí ustedes pueden ver los videos míos, van a buscar uno por uno. ¿Cuál es el último que hay? Fíjense, el 10 de noviembre. ¿De qué es ese video? No sé. Hacen clic y les aparece de esa fecha. No sé qué dibujé ahí. Cuando aumenta la temperatura, aumentan los choques, por eso. Entonces estamos viendo ahí ese último video de física. Digo, si yo le pego en esa dirección... Hidrostática y hidrodinámica. Sustentación del ala del avión. Como ingeniero va trabajando. Bueno. Entonces tienen 2 accesos. Los videos de la UTN, donde están todas las clases que yo he desarrollado, la mayoría de las clases que he desarrollado de álgebra y física, en esa aula. Si hay alguno que no lo encuentran, puede ser que esté en primero de electromecánica o en primero de electrónica. Pero en el segundo cuatrimestre todos los he grabado en el aula de primero de civil. Y si quieren temas parecidos, me encuentran en mi canal. Obviamente, si tienen dudas y están haciendo un ejercicio y no les sale, sacan una foto, lo mandan al WhatsApp privado mío o al WhatsApp del grupo. Profe, este ejercicio ahí en tal punto no me sale. Tengo una duda, no le voy a contestar en el momento probablemente, pero durante el transcurso de las 24 o 48 horas le voy a contestar en la duda que pudieran tener. Por supuesto que no me van a mandar un sábado, un domingo, una duda, se la guardan hasta el lunes y el lunes le envían. No me jodan, ¿no? Los fines de semana. Pero bueno, a veces el sábado estoy haciendo nada y me pongo a hacer las planillas, les mando las notas, les mando guías. Bien. ¿Algo que quieran preguntar? Yo tengo una duda sobre su canal, profe.
que enseña análisis matemático, ¿eso nos podría servir más o menos para prepararnos para el final? ¿Usted cómo lo ve? Sí, 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 sí. No es, a ver, si es de civil, el ingeniero Nieto les ha enseñado una forma, yo obviamente enseño de otra forma. A veces la nomenclatura no es la ingeniería en análisis, siempre es la misma. Pero yo tengo la particularidad de enseñar con el libro de Piskunov, que es un libro ruso, y los otros profesores enseñan del Rabuffetti. Entonces a veces hay una simbología diferente, pero para entender le va a venir perfecto. Análisis 1, álgebra y física. Pueden estudiar tranquilamente viendo los videos míos. Están los videos también de análisis del profesor Nieto, de la licenciada Silva, pero como ayuda, como complemento les va a servir y mucho. Porque yo en cada tema teórico hago un ejercicio de aplicación para que se entienda. Y tal vez alguno dice, yo le entiendo mejor a Pae, otro viene y me dice, no, yo le entiendo mejor a Nieto. Otro dice, no, yo le entiendo más a la profesora Silva. No todos tienen por qué entenderle a todos igual. Yo no tengo por qué decir que soy el mejor profesor. Hay gente que me sigue, gente que me dice, no, yo a Pae no le entiendo nada porque anda muy rápido, por lo que fuere. Así que pueden elegir ustedes lo que sea. ¿Hay fechas para los extraordinarios? No hay extraordinarios. No hay fecha ni hay extraordinarios. Los finales en la virtualidad se toman escritos. La parte práctica se manda foto, se corrige en el momento y si pasa la parte práctica se le toma un oral. A lo sumo se le pide al alumno que escriba en una hoja algo y que la muestre con la cámara. Obviamente tiene que tener cámara y micrófono, si no, no puede rendir. No hay fecha de extraordinario, ustedes terminan de rendir. Y el que aprobó, aprobó, regularizó, y el que no, bueno, o la recursa. Ahora va a salir una propuesta, ya les van a mandar desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles para aquellos alumnos que no aprobaron o regularizaron álgebra, análisis o física, que pueden hacer un curso de verano en 7 semanas, la misma materia, pero comprimida, rápida. 3 clases a la semana durante 7 semanas. Si hay alguien que me ha seguido todo el año, pero no aprobó los parciales, en vez de un extraordinario, pueden recursar la materia esas 7 semanas. Pero esto es distinto. Esto es casi personalizado. O sea, tienen que tener cámara y micrófono, y tienen que tener abierta la cámara y el micrófono constantemente todas las clases. Y como esto va a ser una álgebra, por ejemplo, que es la que voy a dictar yo en el verano, esto va a ser personal casi, pero tiene que haber contacto. Aquel que no participe, afuera. O sea, no vamos a desarrollar en 7 semanas toda la materia que se dé en un año. Vamos a concentrarnos en los temas más difíciles, más complicados. Vamos a tratar de hacer comprender, no vamos a hacer demostraciones. En análisis va a estar el licenciado Abayay. En análisis 2 también va a estar el licenciado Abayay. Y en física no sé si va a estar el ingeniero Feinstein con quién, pero va a haber uno en física 1 y otro en física 2. Esto es para aquellos alumnos que quieran regularizar nuevamente la materia. Nuevamente, que no ha podido hacerlo durante el año. No para aquel que se quedó libre a principios de año que no tiene ni idea, no. Para un alumno que tiene idea y que a partir del 18 de enero hasta el 6 de marzo, no les quiero mentir. Estamos acá en diciembre, 18 de enero, lunes, hasta el sábado 6 de marzo. 7 semanas. En esas 7 semanas se va a rever estas 3 materias, álgebra, análisis y física. Solamente se pueden inscribir en alguna de las 3, no en las 3. Y recursarla en forma intensiva. 7 semanas, 3 clases por semana. Las mías serán lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana.
pero va a ser, como les digo yo, interactiva. Yo doy un tema, estos 3 ejercicios y el miércoles me los contesta. El que no lo contesta, fuera. O sea, es para que la cursen, la regularicen y a la semana digan, yo me voy a anotar para el final, ya lo rindo al final. Estamos dando una ganga. ¿Todos van a ser por la mañana? No. Yo creería que análisis 1 va a ser por la siesta. Física tal vez sea por la tarde. Va a depender del profesor. Yo les voy adelantando que lo mío va a ser álgebra de 8 a 10 de la mañana, el lunes, miércoles y viernes. Probablemente el licenciado vaya en análisis esté a la siesta y física tal vez esté a la tarde. No lo sé todavía. Ya les van a avisar y les van a comunicar los horarios para aquellos que no han podido aprobar o regularizar. Física, tienen que tener aprobado o regularizado el laboratorio, porque esto va a ser solamente clases teórico-prácticas. O sea, teoría y práctica todo junto en 7 semanas, un solo profesor. ¿Se entiende? Esto es apoyo a la virtualidad para recuperar a aquellos alumnos que tuvieron inconvenientes por el internet, porque le fue mal en un parcial, porque bueno, tienen ganas y cree que la puede regularizar la materia en esas 7 semanas. Allí van a rendir por lo menos 2 parciales, un primer parcial a la mitad y un segundo parcial integrador de toda la materia para ver si en estas 7 semanas yo le doy la regularidad de la materia. O sea que si puede, lo más rápido posible, rinda al final porque la tiene fresca. Eso va a ser una opción única, oferta que tienen que aprovechar algunos que tengan toda la voluntad y las ganas de estudiar. No es prender la máquina y sentarse ahí en la cama a escuchar a ver qué pasa, no. Esto es una oportunidad que le damos, pero siempre y cuando haya un ida y vuelta constante. Profe, Señora. una pregunta, ¿eso sería para si nos quedamos libres o si estamos en condiciones regular o es para alcanzar la promoción en caso de que se haya perdido y no se tome un extraordinario? No. No es en función del extraordinario, no. Es para aquellos alumnos que les ha ido mal y no han regularizado la materia. Ah, bien, le preguntaba porque como ahora se puede rendir en esa condición estando libre, por eso me había quedado esa duda. Pueden hacer el curso. A ver, el que le fue mal en un solo examen y dice perdí la promoción por eso y no tiene la posibilidad de ese extraordinario, tiene la posibilidad de hacer completo las 7 semanas para promocionarla. Pero la tiene que hacer todo. Bien, No bien. solamente la unidad que le fue mal, no. Esto es un paquete completo. ¿Lo hagan o no lo dejan? ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Tienen tiempo para madurarlo, para inscribirse, ya van a tener contacto con la SAE, pero desde ya yo he puesto, cuando se armó esto, he puesto una condición a todos los profesores en la universidad, que esto es con cámara abierta y con participación exclusiva. O sea, Ignacio, ¿entendiste lo que escribí ahí? Ignacio me tiene que contestar y yo le pregunto, bueno, a ver, Santiago, Valentín o Lucas, contéstenme tal o cual. O sea, tienen que estar, como si estuviéramos en clase, participando, porque imagínense que en 7 semanas es poco tiempo para condensar una materia. Por eso hay que tener nociones, o sea, debo haber cursado toda la materia en el año, y bueno, no me fue bien porque no terminé de razonar bien algunos conceptos, pero no porque entro de cero, no sé nada y yo en 7 semanas le voy a enseñar toda la materia. Es muy difícil, ustedes entenderán que esto es para el que tiene idea, para el que cursó y le faltó un poquito. De esa forma vamos a trabajar. Bueno, si no los veo en los recuperatorios, que tengan una feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes.
Y si no, nos veremos en los recuperatorios que nos están quedando de física, de álgebra. Y el año entrante continuaremos con aquellos que recursan, con estos cursos de verano. Alguna vez creería que va a volver la presencialidad y nos conoceremos frente a frente. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere decir algo? Sí, profe, si nos podía plasmar, o cuándo nos va a mandar la planilla con todas las notas de todo el año. Cuando termine, bueno, ahora física ya lo podemos cerrar. Cuando me manden los profesores las notas, yo les voy a pasar una planilla provisoria con los que han regularizado o promocionado hasta el último parcial. Lo mismo con álgebra. Lo que pasa es que para álgebra tenemos fecha recién el 30. Terminado el último parcial, va a haber una planilla general que les voy a pasar por WhatsApp. Terminado el último parcial de álgebra también, y después, terminado el último recuperatorio, también una foto de cómo quedó la situación definitiva. ¿Estamos? Acuérdense que yo dependo de los JTP que me pasen las notas, no es que no tengo, yo tengo las notas de ustedes físicas, se las voy a pasar mañana, del teórico. Del práctico me falta todavía que me pase la profesora, una de las dos me está faltando que me pase las notas. Así que apenas tenga toda esa planilla general, se la voy a pasar. Ya está dependiendo de que me pasen a mí los JTP las notas. Y profe, disculpe, antes, o sea, cuando usted nos pasa las notas previo a los recuperatorios, nosotros ahí ya podemos analizar las condiciones si estamos en promoción y le preguntamos si estamos regulares y todo eso, o es solo las notas de los últimos parciales. No, se supone, esas son las notas de los últimos parciales. Hay que esperar después terminada la promoción para analizar eso. Dicen, pero ¿qué tiene que ver la promoción? Hay que esperar que termine el recuperatorio. ¿Y qué tiene que ver? Y bueno, tiene que ver la cantidad también, porque si yo he terminado los parciales, tengo uno en una situación extraña que le está faltando un punto, por uno solo hasta lo podré decir, bueno, lo promociono, lo regularizo porque es una sola nota. Pero si la situación no es de uno, son de 10, ya no es lo mismo regalarle un punto a 10 personas. Entonces, terminado el recuperatorio, ahí vemos cómo es la situación general y ahí tendremos que establecer una cierta vara. Bueno, hasta acá llegamos, el que debe un punto sí, el que debe 2 puntos no, etcétera, etcétera. Yo no me puedo adelantar a eso. Entonces tiene que ver con la cantidad de alumnos, porque si tengo 20 alumnos en la misma situación, tal vez merezca que el profesor diga, bueno, a estos 20 les voy a tomar un parcialito y en una de esas los apruebo. En cambio, si es uno solo, no me voy a gastar en hacer el parcial por uno solo. Le subo un punto y lo regularizo y listo. O lo promociono. Ustedes me entienden que no les puedo adelantar qué va a pasar si yo no sé en el general cómo son las cosas. Uno analiza en forma general, global. Me quedo con muchos, con pocos, con uno. Todo va a depender de el total. Sobre el total, cuántos hay, qué porcentaje hay. Por eso no les puedo adelantar nada. Tengan paciencia, lamentablemente es así. ¿Se entiende lo que digo, no? Por uno solo, por allí a veces uno no se justifica un movimiento. En cambio, por muchos, tal vez sí. Así que esperemos hasta los números finales. Igual Bien, vamos profe. a seguir en contacto a través del WhatsApp. ¿Alguien más?